para estar acorde con los precedentes, como son la controversia constitucional 241, 243 y 259, todas de 2025, así como las que estamos resolviendo en esta misma sesión. Es cuanto, ministro presidente. Sí. Gracias, ministro. Sí, ministra. Se resuelve. Yo tengo mi voto particular, pero como ustedes decidan que deba estar la sentencia, porque es el voto mayoritario, yo lo incorporo. No tengo problema. Gracias, ministra. El sentido quizás sea de homologarlo con los otros que hemos estado resolviendo. Muy bien. Si no hay ninguna otra intervención, secretario, tome la votación del asunto, por favor. Sí, señor. Primero, de la controversia constitucional 189-2025. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Ministro Espinosa Betanzo. A favor. Ministra Ríos González. A favor de la invalidez parcial y en contra de los efectos, y por eso voy a emitir un voto particular. Y bueno, y se incorporarán las observaciones que han hecho los ministros para ajustarse a lo que ya se ha resuelto anteriormente. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto, agradeciéndole a la ministra Ríos la amabilidad de la atención a la nota, así como a la ministra Herrerías también en la anterior, la amabilidad de atender nuestra nota. Gracias. Ministra Batres Guadarrama. A favor del proyecto y me separo del párrafo 51. Ministra Ortiz Alf. A favor del proyecto. Ministro Figueroa Mejía. A favor, y por supuesto agradezco a la ministra Estela Ríos la incorporación que ya ha anunciado. Ministro Guerrero García. A favor. Ministro Aguilar Ortiz. A favor y con un voto concurrente, por favor. Ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. La ministra Ríos González anuncia voto particular porque se separa de los efectos precisados en la resolución. Anuncio de voto concurrente del ministro Aguilar Ortiz. La ministra Batres Guadarrama se aparta el párrafo a que hizo alusión en su intervención. Gracias, secretario. En estos términos se tiene por resuelta la controversia constitucional 189/2025. Pasemos ahora a la votación de la controversia constitucional 181/2025. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. Sí, a favor con el proyecto modificado. Agradezco a la ministra Estela que tome en cuenta mis observaciones y de los demás ministros, y voto en favor de ese proyecto modificado. Gracias. Ministro Espinosa Betanzo. A favor. Ministra Ríos González. En los términos que he precisado anteriormente y con las incorporaciones que proponen los demás ministros para ajustarlo a los proyectos, bueno, a las sentencias anteriores, y con voto particular. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. A favor del proyecto y me separo del párrafo 55 y anoto que en todos estos proyectos que hemos visto, del 1 al 6, me estaré también pronunciando en contra de la invalidación de la segunda porción normativa del artículo 2 en los efectos, ano 3 dentro de los efectos. Y este pronunciamiento lo estaré emitiendo en un voto concurrente. Gracias. Ministra Ortiz Alf. A favor. Ministro Figueroa Mejía. A favor del proyecto modificado. Ministro Guerrero A García. favor. Ministro Aguilar Ortiz. A favor del proyecto con un voto concurrente. Ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto con las modificaciones y observaciones aceptadas por la ministra ponente. La ministra Ríos González anota voto particular para apartarse de los efectos de la sentencia. La ministra Batres Guadarrama se aparta del párrafo 55 y anuncia voto concurrente para expresarse en contra de los efectos a los que hizo alusión en su intervención, y el ministro Aguilar Ortiz anuncia voto concurrente. Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelta la controversia constitucional 245/2025. Continuamos, secretario, por favor. Sí, señor ministro presidente, someto a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 245/2025 promovida por el municipio actor bajo la ponencia de la ministra Ortiz Alf y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se declara la invalidez del informe individual de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del municipio de Contla de Juan Cuamatzi del estado de Tlaxcala, así como de los acuerdos impugnados que contienen los dictámenes aprobados con base en dicho informe,
por los que se declaró revisada y fiscalizada la cuenta pública del municipio actor, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado. Y tercero, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. Gracias, secretario. Para el análisis de este otro asunto, le solicito a la ministra Loretta Ortiz Alf que nos presente su proyecto. Gracias, ministro presidente. En el apartado sexto del proyecto se desarrolla el estudio del planteamiento del Poder Ejecutivo local en el sentido de que el municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional en tanto que los actos reclamados no actualizan una invasión en su esfera competencial, lo que se desestima ya que existe en un principio de agravio suficiente para considerar que el municipio actor sí cuenta con interés legítimo en el presente asunto. En cuanto al fondo, se analiza si la fiscalización practicada por el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala vulneró la libre administración de la hacienda pública del municipio actor al revisar los recursos públicos federales integrados en su cuenta pública correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal 2004. El proyecto propone declarar fundados los conceptos de invalidez, ello porque tanto el informe individual de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública como los acuerdos mediante los cuales el Congreso local declaró revisada y fiscalizada la cuenta pública municipal se sustentan en auditorías que exceden el ámbito competencial del Poder Legislativo Estatal y de su órgano técnico. La Constitución Federal establece una delimitación clara de competencias en materia de fiscalización superior. Conforme a los artículos 79 y 116, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar los recursos públicos federales ejercidos por cualquier ente, incluidos los municipios, mientras que las entidades de fiscalización de las legislaturas locales circunscriben su actuación a la revisión de recursos de naturaleza local. Tratándose de participaciones federales, el propio texto constitucional prevé un régimen específico que permite su fiscalización directa por la autoridad federal o, en su caso, mediante esquemas de coordinación formalmente establecidos. Este diseño responde a una lógica federal orientada a preservar el equilibrio entre los órganos de gobierno, evitar duplicidades en la fiscalización y asegurar que cada autoridad actúe dentro de su ámbito competencial. En ese sentido, la intervención de los órganos locales respecto de los recursos federales solo es constitucionalmente válida cuando existe un mecanismo de coordinación que expresamente lo habilite. En el caso, el órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala practicó auditorías que comprendieron recursos de origen federal, incluidas participaciones, sin que obre constancia de la existencia de un convenio de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación que legitimara dicha actuación. En consecuencia, se advierte el ejercicio de una competencia que no fue conferida por la Constitución. Así, al haberse sustentado la determinación legislativa sobre la cuenta pública municipal en auditorías practicadas por una autoridad incompetente respecto de los recursos federales, se actualiza por una parte una invasión al ámbito competencial de la Federación y por la otra una afectación a la libre administración de la hacienda pública del municipio actor. Por estas razones, el proyecto propone declarar la invalidez del informe individual de resultados, así como de los acuerdos legislativos impugnados en la materia en que se sustentan en una fiscalización realizada fuera del marco constitucional de competencias. Con relación a los efectos, conforme a las consideraciones desarrolladas en el proyecto, se declara la invalidez de los actos reclamados consistentes en el informe individual de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del municipio actor, así como los acuerdos que contienen los dictámenes aprobados con base a dicho informe, por lo que se declaró revisada y fiscalizada la cuenta pública municipal correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal 2004, publicados en el periódico fiscal de la entidad federativa el 25 de agosto del 2025. Asimismo, se precisa que en el caso del Congreso del Estado de Tlaxcala emita un nuevo decreto en relación a la cuenta pública del municipio de Contla de Juan de Cuamatzin, correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Este deberá atender a lo expuesto en la presente controversia constitucional en el entendido
de que quedan expeditas las facultades del órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala para que realice las investigaciones correspondientes y promueva las acciones que estime procedentes. Finalmente, la declaratoria de invalidez se señala que la declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Tlaxcala. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra. Está a consideración de ustedes el proyecto. Yo tengo una observación al apartado de efectos. Lo que estamos haciendo es determinar que no se tiene competencia para fiscalizar recursos federales. Sin embargo, se declara la invalidez total del informe y del acuerdo. Y yo creo que se tiene que reducir a lo que compete a los recursos federales, porque sí tendría competencia la instancia para revisión de recursos del ámbito local, que creo que sí se menciona en el expediente que hay también recursos. En el procedimiento de fiscalización se establece que sí hay recursos propios o locales que no son federales. Entonces, yo propondría un matiz en los efectos o una precisión que solamente sea para el caso de la fiscalización de recursos federales. La situación aquí es que se necesita, solamente puede actuar, se puede declarar dentro del ámbito de competencial, respetando la competencia federal y la local, si hay un acuerdo de coordinación. Y este acuerdo de coordinación no aparece. Esa es la razón por la cual se mantiene este efecto. Sí, es correcto. O sea, se requiere un acuerdo de coordinación para que la instancia local revise los recursos federales, que eso es lo que no hay, y yo creo que ahí yo acompaño el proyecto al 100% porque se debe declarar la invalidez de este informe y el acuerdo. Pero si hubiera recursos locales en donde sí tiene competencia la instancia local, sin necesidad de un convenio, porque no son recursos federales, dejar salvado eso, Sí, solamente. eso sí. ¿Alguna otra intervención? Si no hay ninguna otra intervención, secretario, tome la votación. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Ministro Espinosa Betanzo. A favor. Ministra Ríos González. A favor del proyecto. Ministra Batres Guadarrama. A favor del proyecto con la modificación aceptada por la ministra Loreta. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Ortiz Alf. Con el proyecto y las modificaciones solicitadas. Ministro Figueroa Mejía. A favor. Ministro Guerrero García. A favor. Ministro Aguilar Ortiz. A favor, y agradeciendo a la ministra Loreta que haya aceptado estas sugerencias. Ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto con las modificaciones aceptadas por la ministra.